han visto, teníamos 4 preguntas teóricas y teníamos 4 problemas. Las 4 preguntas teóricas tienen un valor de 5 cada una, haciendo un total de 20, y cada uno de los 4 problemas 20, haciendo un total de 80, más 20 de las teóricas, en total 100%. Bien, entonces, sobre las preguntas teóricas, vamos una por una. La primera decía, en un movimiento variado, ¿puede ser el espacio recorrido 0 sin que el tiempo sea 0? Y la respuesta era sí. O sea, podemos tener nosotros un cambio de posición, digamos desde un punto inicial hasta otro punto y seguir recorriendo y volver. O sea, todo eso nos ha tomado un tiempo. Y al final hemos vuelto a la posición inicial. El tiempo no es 0, pero sí se recorre 0. Entonces, la primera respuesta es sí, ¿no? Entonces, eso en cuanto al movimiento variable. Sobre el camión, un camión se mueve sobre una carretera horizontal. Si del camión se lanza un objeto verticalmente hacia arriba, el objeto caerá. ¿Y qué opciones tenía? Sobre el camión, si la aceleración de este es constante, adelante del camión, si la aceleración de este aumenta, sobre el camión, si la aceleración del camión es nula, y sobre el camión, si la aceleración de este disminuye. ¿Ya? A ver, en las respuestas de si cae sobre el camión, con aceleración, difícil, porque si acelera el camión, ¿no? Horizontalmente va a avanzar más que el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto está sujeto solo a aceleración vertical, que es la gravedad. Horizontalmente, con la velocidad que salga, la componente horizontal va a permanecer constante. Ya sabemos, en el movimiento de proyectiles, la velocidad horizontal es constante. Por lo tanto, entonces no va a haber cambio de velocidad. Entonces, si el camión acelera, pues imposible que caiga sobre el mismo camión. Si el camión desacelera, que es el último caso, igual no va a caer en el camión. ¿Por qué? Porque hay una aceleración negativa del camión en el sentido horizontal y el proyectil en el sentido horizontal no tiene ni aceleración ni desaceleración, tiene velocidad constante. Entonces, sobre el camión caería si la aceleración del camión es nula, ahí sí, ¿no? Si la aceleración es nula, la velocidad del camión también sería constante. Entonces, horizontalmente el camión avanzaría con la misma velocidad, con la misma componente horizontal que tiene el objeto. ¿Por qué? Porque como ha sido lanzado el objeto verticalmente hacia arriba, la única componente horizontal que tiene es la misma que le ha dado el camión. Si el camión mantiene su velocidad y el objeto la va a mantener porque estando en el aire solo está sujeto a una aceleración vertical, entonces va a caer directamente sobre el camión. Esa sería entonces la opción de respuesta, la 3. La siguiente. En un tiro parabólico, opciones. No hay aceleración normal, el vector de aceleración es constante, el vector de aceleración tangencial es constante, el vector de velocidad es constante. Aquí, el vector de aceleración al que está sometido un tiro parabólico es la gravedad, y la gravedad es una constante. Entonces, está muy claro eso. La opción 2 era definitivamente la respuesta. ¿Qué vector es tangente al odógrafo? Ya sabemos el vector aceleración, ¿no? Porque el vector velocidad es tangente a la trayectoria. El vector aceleración normal está dirigido hacia el centro de la trayectoria. Y el vector aceleración, o sea, la aceleración total, es tangente al odógrafo. Bien, sobre las preguntas teóricas, ¿alguna consulta?
No hay. Bien, entonces está claro la primera opción 1, opción 3, opción 2 y opción 2. 1, 3, 2, 2. Entonces, sobre estos 20 puntos, ahorita cada uno ya sabe cuánto tiene de nota, ¿no? Bien, ahora los problemas. Habían 4 problemas. El primero dice, dada la gráfica aceleración versus posición de los primeros 300 metros del movimiento de un jeep, aquí está, desde 0 hasta 300, ¿no? Que viaja a lo largo de una carretera recta. Determine la velocidad en metros por segundo para la posición S igual 300. ¿No? Cuando S es 0, B es 0. Quiere decir que la condición inicial al principio, cuando el chip se encontraba en la posición 0, su velocidad era 0. En otras palabras, parte del reposo, ¿no? Esa era la condición. Bien. Entonces, si ven el gráfico aceleración-posición, es un gráfico que tiene 2 rectas. Entonces, obviamente no responde esta gráfica a una sola ecuación, responde a 2 ecuaciones. Uno para la recta que va para la posición de 0 a 200 y otra ecuación para la otra recta que va entre 200 y 300 metros. Bien, entonces justamente el análisis lo vamos a dividir así. Primero vamos a analizar qué pasa entre 0 y 200. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar la función aceleración, cuánto vale la ecuación de esta recta, aceleración versus posición, cuando S es mayor o igual a 0 y menor o igual a 200. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner esto, por si acaso va a ser, después lo voy a corregir, menor o igual, ¿bien? Mayor o igual a 0, menor o igual a 200. Bien, entonces, en esta recta, ¿no? Aquí tengo una aceleración, ¿no? Y al principio 0, ¿no? 2, 0. Entonces tengo 2 menos 0, es este lado, y el lado adyacente es 200 menos 0, ¿no? Bien. Entonces, por otro lado, cualquier aceleración aquí, a menos 0 sería este lado, y este sería S menos 0, S menos 0. Entonces, así planteamos para 1 y 2 puntos la ecuación de la recta. Y nos da que, haciendo operaciones aquí, A es igual a 0.01S. ¿Por qué? A menos 0 es A. Este S pasa acá. Tengo 2S sobre 200, 2S sobre 200 es 001S. Entonces, ya tienen la ecuación de la aceleración. Bien, en el otro intervalo aquí, ustedes van a tener otra ecuación, ¿no? Aquí, por ejemplo, una aceleración cualquiera, ¿no? Y una posición cualquiera, ¿no? Una posición cualquiera. Entonces, aquí vamos a hacer A menos 2 para la posición de A y S menos 200 para la posición acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer desde acá, ¿no es cierto? Acá empieza la ecuación, empieza en 200. O sea, si yo tomo un S aquí, aquí tengo esto como S menos 200. Y por otro lado, ¿no es cierto? Tengo aquí 0 menos 2 y 300 menos 200, ¿no? 300 menos 200. Estoy analizando un punto aquí y otro punto aquí. Por lo tanto, la aceleración me da
menos 0.02s más 6. ¿Por qué este signo negativo? Porque aquí, fíjense, la pendiente es negativa. La pendiente es negativa. Bien. Ahora, de las dos ecuaciones de la cinemática del movimiento rectilíneo, V igual de S sobre dt y A igual de V sobre dt, combinando ambas nos queda que V de V es A de S, ¿no? Es esa tercera ecuación que les decía. No importa que esa no la memoricen porque es una consecuencia de las dos otras ecuaciones. Bien, esa ecuación es la que vamos a aplicar. Vamos a integrar. Primero en el intervalo de 0 a 200. ¿Ya? Entonces, vamos a ir con lo siguiente. Cuando la posición es 0, la velocidad es 0. ¿De dónde me saco eso? Eran las condiciones del problema. Cuando S es 0, V es 0. Entonces, cuando S es 0, V es 0. En una posición S cualquiera, la velocidad es V. Entonces, aquí, ustedes haciendo operaciones van a obtener que la integral de este es b cuadrado medios, ¿no es cierto? Y van a integrar de 0 hasta b. Entonces, aquí van a integrar y les va a quedar 0,01 s cuadrado sobre 2 igual desde 0 a s, o sea, les queda s cuadrado sobre 2. ¿No? Entonces, haciendo operaciones, van a encontrar que b cuadrado es 0.01 s cuadrado. Sacando la raíz, les queda que b es 0,1s. Pero esto solo vale de 0 a 200. En el límite, en 200, si yo reemplazo s por 200, para ese 200 metros, la velocidad va a ser 0,1s, o sea, 0,1 por 200, 20 metros por segundo. Y ahora analizamos el intervalo entre 200 y 300 metros, o sea, esta gráfica. Ya habíamos obtenido la ecuación de la aceleración, menos 0.02s más 6. Entonces aquí tengo la integral de v de b, seguimos con esto, ¿no? Integramos esta expresión. La integral de v de b va a ser la integral de a de s, pero en vez de a voy a poner su valor, menos 0.02s más 6. Integramos y encontramos la ecuación de la velocidad. Raíz cuadrada menos 0,02s cuadrado más 2s menos 1200. ¿Ya? Y acá tienen que ver cómo hemos puesto los límites. Si yo me he tomado acá un valor cualquiera, un s cualquiera, para este s cualquiera yo voy a tener una velocidad cualquiera, ¿no es cierto? ¿Bien? Pero lo que sí yo ya tenía era en 200, ¿cuánto vale la velocidad? Y habíamos encontrado con la otra ecuación, ¿no?, que en 200 metros la velocidad era 20. Y este punto 200 también es parte de esta otra recta. Entonces, decimos, para la velocidad, o perdón, para la posición 200, la velocidad es 20. ¿De dónde hemos sacado eso? De acá. Reemplazando acá, porque este punto vale tanto para la recta de la izquierda como para la derecha. Es un punto común. Entonces, para ese 200, la velocidad ahí era para ese 200 la velocidad era 20. Entonces ponemos, para ese 200 la velocidad es 20.
Y para otro S cualquiera, uno aquí cualquiera en este intervalo, cualquier S, van a tener una velocidad cualquiera V. Bien, integran y obtienen esta expresión. Pero como querían la velocidad, según el enunciado, ¿ya? Para la posición S igual 300 metros, reemplazan en esta ecuación que ya han obtenido S por 300, aquí quedaría menos 0.02 por 300 al cuadrado, más 12 por 300, menos 1200, sacan la raíz y les da 24.5. Con dos decimales es 24,47. Pero redondeando 24.5 metros por segundo. ¿Preguntas? Y que disculpe, en este caso, ¿por qué no podríamos resolver solamente por áreas? Acá. En el área. Esto dice. Sí, ¿Qué pasaba si resolvía por áreas? Aquí. Se integra esta expresión. ADS se integra. Esto es el área, ¿no es cierto? sí. El área es igual a ¿qué? Si encuentra el área, usted encontraría el V de V, ¿no es cierto? No directamente la velocidad. Ah, cierto. Ya. Gracias, Cintia. ¿Ya? O sea, no hay una relación directa, ¿no? No es como, por ejemplo, en la aceleración tiempo. Ahí sí, el área era el cambio de velocidad, ¿no es cierto? O en el gráfico de velocidad-tiempo, el área era la posición, ¿no es cierto? Aquí, en un gráfico, aceleración, posición, el área es esta, si integran esto es el área, es igual a V de V, ¿no? No, no es directamente V, ¿ya? Sí, Por gracias, eso no Cintia. hemos aplicado áreas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Cintia, Sí, diga. eh, en la respuesta yo saqué 24,49. Estaría bien, ¿no? Correctísimo. Ningún problema. Ah, Aquí ya está está bien, gracias. redondeado al primer decimal. No, no, no hay ningún problema. O Ok. sea, cuando analizamos el formulario de respuestas, se califica en un rango, porque a veces se maneja con dos, tres, ¿no? O sea, más o menos decimales, o se mete una respuesta parcial, digamos, sin todos los decimales, y va variando un poquito, ¿no? Entonces, todo eso está considerado. No se preocupe. Y obviamente también se ve el Inge, procedimiento, disculpe, ¿no? para la resolución, para la resolución de los ejercicios, por ejemplo, yo estaba haciendo bien, pero me he equivocado en algo. Entonces, ¿se podría considerar el procedimiento? Sí, 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 toma en cuenta procedimientos. Pero obviamente no llegar al resultado les quita, ¿no? Les quita, porque estamos en una materia exacta, ¿no? Son ciencias exactas, hay que tratar de llegar al resultado. Obviamente, ya les digo, en un rango, por el tema de los decimales, un poquito más, un poquito menos, eso, de eso no se preocupe, pero que alguien saque, porque ha colocado algo mal aquí, 37, por decir algo, nada que ver, pues el resultado les perjudica, ¿no? O sea, su procedimiento puede tener un valor, pero ya al no tener el resultado les perjudica, genera mucha disminución, ¿no? Bien, sobre este primer problema, ¿alguna otra pregunta? No hay. Bueno,
El segundo problema era un tiro parabólico. Decía, desde el punto O, es decir, desde acá, se dispara un proyectil con una rapidez V sub 0. Aquí está la velocidad inicial con la que se dispara. Y un ángulo de disparo de 45 grados. Este ángulo θ son 45 grados. Si el proyectil impacta en el punto A, aquí, y D es igual a 754 metros, D es desde acá hasta acá, ¿no? Esta distancia. La distancia inclinada, digamos, del plano hasta el punto A. Determinar el radio de curvatura en metros en el punto de disparo. O sea, aquí en este punto hay un radio de curvatura. Como esto es una curva, aquí tiene que haber un radio de curvatura. Considerar que G es 9.8 metros segundo. Bien. Para esta solución, yo he partido de la ecuación de la trayectoria que la habíamos obtenido en clases, ¿no? La ecuación de la trayectoria. Esta curva, que es una parábola, responde a esta ecuación. Y igual x tangente de θ menos gx cuadrado sobre 2 b sub 0 cuadrado coseno cuadrado, donde el horizontal es el eje x y el vertical es el eje y. Bien. Este y, esta posición y, la posición y en la que está desde el eje x hasta acá hay una posición y. Este y, ¿no es cierto? Yo lo puedo poner como d por seno de 30, o sea, el lado opuesto. Esta posición y, la posición y del punto A es d por seno de 30. Entonces, en vez de y, reemplazamos d seno de 30. El x, la posición x del punto A desde el lanzamiento es todo esto, que es d coseno de 30, ¿no? Todo esto, d coseno de 30, más el e, que son los 100 metros, ¿no? Entonces, x es e más d coseno de 30. Y el ángulo de lanzamiento θ es 45, tangente 45. Menos g por x al cuadrado, o sea, e más d coseno de 30 al cuadrado, sobre 2b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de 45. Bien. Entonces, aquí la tangente 45 es 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿qué hemos hecho aquí? A ver. Este término lo estamos pasando a la izquierda, este negativo pasa como positivo. Y queda esto menos este d seno de 30 que está positivo acá, pasa como negativo acá. Bien. Y aquí, ¿por qué desaparece este coseno cuadrado de 45 y este 2? Porque coseno cuadrado de 45 sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, 2 cuartos. 2 por 2, 4 entre 4, 1. ¿No? Ya desaparece eso. Queda solo b sub 0 cuadrado. Bien. Acá podemos factorizar d y me queda e más d coseno de 30 menos seno de 30. Bien. Este b sub 0 cuadrado pasamos a multiplicar y todo este término pasamos a dividir. Y b va a ser la raíz cuadrada de eso, reemplazando valores, nos da 121.6 metros por segundo. Entonces, solo aplicando la ecuación de la trayectoria y determinando el valor de y, que es d seno de 30, y el valor de x desde aquí, desde el origen, x, que vale e más d coseno de 30, y reemplazando en la ecuación de la trayectoria, hemos determinado la velocidad con que ha sido lanzado el proyectil. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta.
Bien. Entonces, en cualquier lanzamiento de proyectiles, la única aceleración que hay es la gravedad, y la gravedad apunta hacia abajo, ¿no? Apunta hacia abajo. Entonces aquí hemos hecho un grafiquito donde tienen la aceleración, que es la gravedad, hacia abajo. Entonces, si nosotros tomamos acá estos ejes, ¿no es cierto? Podemos descomponer, ¿no?, en una dirección tangencial a la curva en ese punto y una dirección normal. Estamos llamando GT y G sub B, ¿no? Este es el ángulo de lanzamiento. Aquí está B sub 0. Obviamente, si yo trazo una tangente aquí, coincide pues con la dirección de B sub 0, ¿no? No el sentido, con la dirección, ¿no? La dirección. Entonces, obviamente en ese punto G siempre actúa hacia abajo, entonces va a tener una componente normal y una componente tangencial. Bien, la componente normal de la aceleración normal es B cuadrado sobre el radio de curvatura, y eso es lo que tenemos que encontrar. De ahí podemos despejar el radio de curvatura, va a ser B cuadrado sobre la aceleración normal, ¿no? V habíamos encontrado, ¿no? Elevamos al cuadrado, esa vez, ¿no? Porque la velocidad en cualquier punto, la velocidad horizontal es la misma, la velocidad vertical va cambiando, pero ojo, aquí no les interesa ese cambio de velocidad, porque aquí claramente dice determinar el radio de curvatura en el punto de disparo, o sea, en ese instante la velocidad es v sub 0. Por lo tanto, toman el valor de b sub 0, lo elevan al cuadrado entre g y coseno de 45, ¿no? Que es el ángulo de disparo. Gn es g por coseno de 45. Este ángulo de 45 se repite aquí. Se repite, ¿no? Pero vamos a corregir esto. Que no haya confusión. ¿Por qué le puse? Bien. Es porque emplearon otro ángulo acá, es teta. Entonces les decía, este se repite acá. ¿Cómo ven eso? Esta línea, la normal, es perpendicular a la tangente y la vertical es perpendicular a la horizontal. Entonces, si entre esta y esta forman el ángulo teta, entre las dos perpendiculares forman el mismo ángulo. Entonces, por eso que se repite teta acá y por eso que la aceleración normal, G sub n, es G por coseno de. Bien, entonces se reemplaza el valor de la velocidad inicial, porque en ese punto queremos el radio de curvatura, se eleva al cuadrado, G es 9,8 y el ángulo teta es 45 grados. Haciendo operaciones acá, obtenemos el radio de curvatura de esta parábola en este punto, ¿no? Que hay un radio de curvatura. ¿Preguntas?
Bien. Problema 3. Este es un problema muy parecido a uno que hemos desarrollado en clases. Lo único que al final se piden componentes de aceleración, pero el proceso es exactamente el mismo. Una partícula P se mueve a lo largo de la curva y igual 3x cuadrado más 2. Esta es la curva. ¿Ya? Y la partícula se mueve en esa curva, ¿no? Se mueve en esa curva. Con velocidad constante v igual 1 metro por segundo. Aquí hay dos incisos. El primero dice determinar la componente de la aceleración de la partícula en la dirección x, hay que hallar a sub x, en metros sobre segundo al cuadrado, cuando ésta pase por el punto x igual 0.2 metros. El otro inciso, determinar la componente de la aceleración de la partícula en la dirección y en metros sobre segundo al cuadrado, cuando ésta pase por el punto x igual 0.2. O sea, en el punto x 0.2, ¿no? Cualquier punto x 0.2, o digamos que x sea, ¿no? Que sea 0.1, 0.2, 0.3, etc. Ahí ustedes quieren saber cuánto vale la aceleración en x y la aceleración. Entonces, habrá que tratar de encontrar primero la aceleración y descomponer. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenían que hacer? Primero, tienen la ecuación de la trayectoria y es 3x cuadrado más 2. La primera derivada es 6x, ¿no? La derivada de x cuadrado es 2x, 2x por 3, 6x. Más 0, ¿no? Porque la derivada de 2 es 0, una constante. O sea, solo queda 6x. Si vuelven a derivar esto, la segunda derivada de 6x sería solo 6. Bien. Entonces, cuando x se iguala a 0,2 metros, esta derivada de y con respecto a x va a ser 6 por 0,2, 1.2. La segunda derivada, no importa cuánto valga x, siempre va a valer 6 porque es una constante. Entonces, la segunda derivada en x igual 0,2 también vale 6. En x igual 0,5 seguirá valiendo 6. O sea, es una constante, ¿no? La segunda derivada. Bien. Con estos dos valores, 1, 2 y 6, ustedes pueden entrar a obtener el radio de curvatura. Entonces, el radio de curvatura es 1 más la derivada de y con respecto a x al cuadrado, todo a la 3 medios, sobre la derivada segunda de y con respecto a x. Entonces, aquí reemplazan, en vez de la derivada de y sobre de x, el 1.2 obtenido, le van al cuadrado, lo suman con 1 y lo elevan a la 3 medios. Dividen entre 6 y da 0.635. Teniendo el radio de curvatura, ustedes pueden hallar la aceleración normal. ¿Por qué? Porque la aceleración normal es velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. Pero la velocidad les dan. Se mueve con una velocidad constante de 1 metro por segundo. Entonces, les dan. Entonces, tienen ustedes 1 al cuadrado sobre 0,635. 1.574 metros por segundo cada segundo es la aceleración. Por otra parte, la aceleración tangencial es el cambio de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. La magnitud de la velocidad, ¿ya?, es constante. Velocidad constante. No cambia la magnitud de la velocidad. La derivada de una constante es 0. O sea, no hay aceleración tangencial. Solo hay aceleración normal. O sea que la aceleración total va a ser igual a la aceleración normal, simplemente. Entonces, aquí tienen la aceleración normal, que también es la total, y la tienen que descomponer en el eje Y y en el eje X. Y se acabó. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto vale este ángulo? Esa es la cosa. Entonces, eso es muy fácil. Cuando ustedes han calculado
diferencial. Cuando ustedes calculan la primera derivada, están calculando la tangente a la curva. Eso les ha dado 1, 2 en ese punto 0,2. Entonces, la tangente a la curva, aquí estamos en el punto considerado, ¿no? En x02. Entonces, la pendiente, porque la tangente que obtienen, que es la derivada de y, es directamente la tangente. Eso es 1, 2. Por lo tanto, pueden calcular θ, sería el arco tangente de 1, 2, 50.19. Sé que su ángulo es 50.19. Por lo tanto, la aceleración en X será la aceleración normal, que también representa la total, porque no hay tangencia, ¿no? Por el seno de la velocidad. Y les da una magnitud de 1,21 metros por segundo cada segundo. Y la aceleración tiene una componente en Y, que sería esta aceleración total o normal, porque es lo mismo, en este caso la aceleración total es igual a la aceleración normal. Descomponen acá, sería esa aceleración por el coseno del ángulo θ, y les da 1,01. Pues ya tienen respondido el inciso A y el inciso B. Así de sencillo era este ejercicio. Preguntas. Preguntas. Bien. El último problemita dice: una moto acuática es remolcada a través de una cuerda en su retorno al bote, que está en reposo en esta acción de remolque. El que está en reposo es el bote, ¿no es cierto? Y va remolcando a la moto acuática. El ángulo aumenta uniformemente a razón de 3,1 grados cada segundo. La longitud de la cuerda está dada por R igual 120 menos 0,85 t cuadrado. Es que claro, a medida que vaya aumentando el tiempo, la longitud de la cuerda va a ir disminuyendo porque lo están remolcando, ¿no? Entonces van jalando la cuerda. Cada vez la moto va a estar más cerca del bote y por lo tanto el R va a ir disminuyendo, ¿no? En esta ecuación, R y T se expresan en pies y en segundos respectivamente. Quiere decir que R está en pies y T en segundos. Determina la componente tangencial de la aceleración en pies por segundo cada segundo de la moto acuática cuando T es igual a 5 segundos. ¿Ya? Bien. Este igual es un problema que es muy parecido al que hemos hecho. Aquí conviene tomar coordenadas polares, si se acuerdan del ejercicio que hicimos con coordenadas polares. Van a ver que aquí más o menos se siguen los mismos pasos hasta el momento de determinar lo que se pida, ¿no? Pero hasta ese momento, todo lo demás son pasos que hemos seguido en el problema que hemos resuelto. Primero, acá el ángulo aumenta uniformemente a razón de 3,1 grados cada segundo. O sea, esta sería la velocidad angular, ¿no? 3,1 grados por segundo por 180 grados es pi, ¿no? Entonces vamos a obtener, dividiendo 3,1 entre 180, 0,054, ¿no? Estos grados con los grados se van y nos queda radianes por segundo, ¿no? Pues aquí está claro, ¿no? El ángulo aumenta a razón de 3,1 grados cada segundo, ¿no? Es cambio de posición angular en este caso con respecto del tiempo, ¿no? Es velocidad angular, y eso les había indicado yo el día del examen, ¿no? Que no se confundan, que esto directamente era una velocidad angular, solo que había que convertirla a radianes por segundo. Bien. Entonces, para el tiempo 5 segundos. A ver, primero, R nos da la ecuación. 120 menos 0,85 t cuadrado. Reemplazamos en vez de t, reemplazamos 5 segundos
y nos queda 98.75 pies. El R, ¿no? En ese tiempo, en el tiempo 5 segundos. Bien. ¿Cuál será en ese instante la velocidad? La velocidad será el cambio de posición con respecto al tiempo o la derivada de R con respecto al tiempo. Derivan esto, la derivada de 120 es 0 menos la derivada de t cuadrado es 2t. 2 por 0,85, 1,70. Entonces, 1,70t. Si reemplazan, en vez de t, los 5 segundos, les queda menos 8.5 pies por segundo. La aceleración es el cambio de velocidad con respecto del tiempo, o pueden llamar la derivada de v con respecto al tiempo. Derivan esto. Menos 1,7 por la derivada de t con respecto a t es 1. 1 por menos 1,7 es menos 1,7. Esa es la aceleración. Aquí no hay que reemplazar t porque la aceleración no depende de t, había sido constante. Bien. Para las angulares, ¿no? Omega ya hemos obtenido. De t sobre t, omega, aquí hemos obtenido, es 0.054 radianes por segundo. Si omega, la velocidad angular, es una constante, la aceleración angular va a ser 0, ¿no? La derivada de una constante con respecto al tiempo es 0. Hasta ahí, no sé qué preguntas. Entonces, qué fácil. Con la ecuación de R hemos obtenido la de B, la de A. Con la ecuación de omega hemos obtenido alfa. También podrían haber obtenido una ecuación para teta aquí, pero no nos interesa, por eso no la he obtenido. Es simplemente integrar de aquí, ¿no? Pasar el dt acá, pasar el valor de omega y encontrar dt, integrando. Pero como no requiero, lo he dejado vacío esto, ¿no? Tengo omega, alfa, tengo por la derivada, al ser esto una constante, la derivada me da 0. Sobre esto, no sé si hay alguna pregunta. Nada. Bueno. Entonces, ahora vamos a las ecuaciones, ¿no?, de coordenadas polares. La velocidad. Revisen sus audios, a ver, apaguen. Pamela, tu micrófono. Pamela, tu micrófono. Yo lo voy a desactivar y ya está. Pamela Soria. No sé en qué chiveríos han... Ya. Entonces, ahora voy a volver a... Ya. Entonces, ya tenemos RVA, omega y alfa como valores para el tiempo 5 segundos. La velocidad en la dirección radial sería directamente v, que hemos obtenido acá, que es menos 8,5 pies por segundo. La velocidad en la dirección angular es omega por r. Omega por r. Omega hemos obtenido acá 0.054 y r es 98.75, ¿no? Eso habíamos obtenido acá. Para 5 segundos, el r es 98.75. Bien. La velocidad total entonces será la raíz cuadrada de esta al cuadrado de b r al cuadrado más b sub teta al cuadrado. En raíz
me da 10.034 pies por segundo. Esa es la velocidad total, ¿no? Total. Bien. Ahora, si se fijan acá en el enunciado, eso es lo que tienen que ver siempre de forma clara, leer 2, 3 veces, lo que sea, pero tener claro todo, ¿no? Dice determinar la componente tangencial de la aceleración. Entonces, si hemos obtenido la velocidad, yo con esa velocidad puedo obtener cuál es la dirección tangente. Puedo obtener cuál es la aceleración tangente. O sea, si yo divido un vector entre su magnitud, voy a obtener su dirección, ¿no? Si yo quiero la aceleración tangente a la trayectoria, de entrada sabemos que la velocidad en cualquier movimiento curvilíneo, la velocidad total, ¿no? La velocidad total es tangente a la trayectoria. Ese es un concepto, ¿no ve? La velocidad es tangente a la trayectoria, la aceleración total es tangente a la odógrafa, ¿no es cierto? Son conceptos. Entonces, si yo ya tengo la velocidad total, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser la velocidad total? La velocidad en la dirección R más la velocidad en la dirección U sub θ, perdón. Entonces, yo puedo decir, la dirección de ese vector B, su vector unitario, el que le da la dirección al vector B, no es otra cosa que el vector entre su magnitud. Ya encontró la magnitud. Y el vector es cada componente por su vector unitario, ¿no? En cada dirección. Entonces, dividimos menos 8,5 entre 10,034, me da menos 0,847, dividimos 5.333 entre 10.034 y me da 0,531. Entonces, sé que la dirección tangente está dada por el vector unitario, menos 0.847 UR más 0.535. Esta es la dirección tangente. ¿Cómo he hecho? A un vector que sé que está en la dirección tangente, porque el vector siempre es tangente a la trayectoria del vector velocidad, lo he dividido entre su magnitud y tengo la dirección de ese vector velocidad, que viene a ser la dirección tangente. Entonces, ahora vamos a la aceleración. La aceleración radial en la dirección radial es siempre de las ecuaciones que hemos deducido en la teoría, ¿no? Y que hemos aplicado también a nuestro ejemplo. A era A menos R por omega cuadrado. A era menos 1,7, A era menos 1,7, menos R por omega cuadrado. R era 98,75 y omega 0.054. Haciendo operaciones, da que la aceleración en la dirección radial es menos 1.988 pies por segundo cada segundo. A en la dirección de θ era, según la ecuación que teníamos para coordenadas polares, 2b omega más R alfa. Entonces reemplazo 2, B era menos 8,5, omega 0.054, R 98,75 y alfa 0. Alfa 0. Que habíamos encontrado que omega era 0.054 radianes por segundo, una constante, al derivar se hacía 0, alfa era 0. Está bien, reemplazo aquí el 0 y al final me queda que la aceleración en la dirección de θ es menos 0,918. Bien. Por lo tanto, A es
menos 1.988 por U sub d, que son vectores unitarios, ¿no? Que dan dirección, menos 0.918 en U sub d. Bien. Entonces, para obtener un vector en una determinada dirección, yo puedo hacer el producto escalar del vector, en este caso aceleración, ¿no? En la dirección que yo quiera. En este caso es en la dirección U sub t, que lo he obtenido acá. Porque esta dirección es en la dirección tangente. Si yo quiero poner esta aceleración en la dirección tangente, hago el producto escalar de los dos vectores, ¿no? A por U sub t. Bien. Entonces, aquí, A vale en la dirección UR menos 1.988. En un producto escalar se multiplica componente a componente, ¿no? Menos 1.988 por menos 0.847. Eso es lo primero que hago. Más, y ahora multiplico las de U sub θ. Menos 0.918 por 0.530. Hacemos eso. Y me da que la magnitud de la aceleración tangencial había sido 1.196 pies por segundo cada segundo. ¿Preguntas? Bien, ese es el solucionario. Se han debido dar cuenta que en la mayoría de los casos es importante el concepto, ¿no? Sin concepto no hay nada. Entonces, por eso que la parte teórica que vemos, la parte de desarrollo, ecuaciones y demás, involucran conceptos y al final esos conceptos son los que se introducen a la solución de problemas, ¿no? Bien, en general está mal el examen que han dado. Como siempre hay excepciones, hay notas que sí están, se las puede calificar como buenas notas, pero en general está mal el examen. Quiere decir que no han estudiado adecuadamente, no se han preparado adecuadamente. Me imagino que uno de los factores es que no le han dado el tiempo necesario. Ya les había hablado yo la primera clase de un tiempo mínimo necesario. Si no le dan el tiempo y le ponen un esfuerzo, es complicado. No es que uno sea malo o bueno. O sea, no puede ser muy buen alumno, un alumno en función al esfuerzo y a la dedicación que le ponga. No es porque, es que yo nací así, no. Todos pueden, pero tienen que darle el tiempo, una dedicación importante y un esfuerzo para poder ir logrando cosas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Para ya dejar esto. Bien, entonces voy a buscar, espérenme un ratito, voy a buscar ya para entrar al tema, a los nuevos temas, ¿ya? Espérenme un ratito.
Ya, ahora sí, vamos a compartir. El nuevo tema. Dinámica de la partícula. Bien. La dinámica de la partícula fundamentalmente se basa en el análisis de las leyes del movimiento de Newton, ¿no? Es la base fundamental, ¿no? Por eso también se llama la mecánica newtoniana o la dinámica newtoniana, ¿no? La base es Newton. Ha planteado varias leyes Newton, ¿no? Vamos a ver 4 de ellas, ¿no? 3 que se llaman la primera, segunda y tercera, y hay otra que nos interesa, que es la ley de la gravitación universal. Entonces son esas 4 leyes que vamos a analizar. Bien. La primera ley dice que cuando una partícula está en reposo o moviéndose con velocidad constante, no va a cambiar ese estado de situación, ¿no? Cuando no está sujeta a ninguna fuerza no equilibrada, ¿no? En otras palabras, vamos a hacer un dibujito. Si ustedes tuvieran una partícula, a ver, ahí en reposo, o si tuvieran una partícula en este caso, digamos, moviéndose con velocidad v, por ejemplo, ¿no? Pero que esta velocidad sea constante, esto no va a cambiar de situación a menos que aparezca una fuerza por acá. Si no aparece una fuerza por acá, esta parte siempre va a estar en reposo. Si aparece una fuerza, le cambiará la situación. Pero la primera ley dice, si una partícula está en reposo, va a quedarse en reposo siempre que no exista una fuerza desequilibrada. Y el otro caso, si una partícula se está moviendo con velocidad constante, va a seguir hasta el infinito con velocidad constante si no hay alguna fuerza que le haga cambiar esta situación. Por ejemplo, si ustedes hacen resbalar una masa por el piso, algún momento se va a detener, ¿no es cierto? ¿Por qué es? Porque hay una fuerza que la va a ir frenando y esa es la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Que es contraria al movimiento. Pero si no hubiera esa fuerza de fricción, si la fricción fuera cero, esto se movería, nadie podría cambiarle esa condición, a no ser una fuerza no equilibrada. Bien, sobre este primer concepto, no sé si hay alguna pregunta. Bien, eso entonces, en cuanto a la primera ley. La segunda ley dice, una partícula sobre la que actúa una fuerza no equilibrada, F, experimenta un cambio de su cantidad de movimiento lineal P con respecto al tiempo transcurrido. Eso es lo que dijo Newton. Que si a una partícula le aplica una fuerza no equilibrada quiere decir que si hay varias fuerzas, al final la resultante queda, ¿no? Queda un valor de una fuerza resultante.
Si hay fuerza a un lado, fuerza al otro lado y se equilibran, al final no va a pasar nada, es como si no hubiera ninguna fuerza. Pero si hay un desequilibrio y hay una fuerza resultante, va a haber un cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo. La cantidad de movimiento está definido como el producto de la masa por la velocidad. ¿Ya? El vector cantidad de movimiento lineal está definido como el producto de la masa por la velocidad. Esta cantidad de movimiento va a cambiar en función de cualquier fuerza aplicada. Entonces, la fuerza aplicada, fuerza resultante o fuerza no equilibrada es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Ahí tienen la segunda ley de Newton. ¿Preguntas? Inge, una consulta, ¿a qué se Sí. referiría con no equilibrada? De que no hay otra fuerza que la contrarreste y haga que el resultado sea nulo, que la fuerza resultante sea nula. Digamos que usted tiene un cuerpo en el piso y le aplica hacia la derecha una fuerza de 1 newton y hacia la izquierda otra fuerza de 1 newton. ¿Qué pasa con esas dos fuerzas? Se ¿Se equilibran, anulan? ¿verdad? Ah, Claro, se equilibran, ¿no ves? Es como decir que se anulan, ¿no ves? Uno en contra de otro. Pero ¿qué pasa si una es de 2 y la otra de 1? Digamos, la que apunta hacia la derecha vale 2 y la que apunta hacia la izquierda vale 1. Al final, ¿qué queda? Una resultante de 1, ¿no ves? 2 menos 1, 1. ¿Sí? Esa es la fuerza no equilibrada o fuerza resultante. ¿Está claro? Sí, Inge, gracias. Sigamos. Voy a hacer lo siguiente un ratito. Estoy haciendo un ajuste. Ya. Bien. Entonces le he puesto una partícula sobre que tiene una fuerza no equilibrada F, entre paréntesis, resultante, la resultante, ¿ya? Experimenta el cambio de su cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo transcurrido, ¿no? O sea, la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Masa por velocidad, ¿no? Imagínense una pelotita, una pelota sobre el piso, ¿sí? Está tranquila ahí. ¿Cuánto es su cantidad de movimiento? Si está en reposo. ¿Quién me dice? 0, porque no tiene Cero. velocidad. Exacto, esa es la respuesta correcta. 0 porque no tiene velocidad. Entonces su cantidad de movimiento es 0. Esa sería su cantidad de movimiento inicial. Alguien se acerca y le empuja, le aplica una fuerza. ¿Qué va a adquirir? Ese instante adquiere una velocidad, ¿no ve? Entonces ya ha cambiado la cantidad de movimiento, ¿no ve? Al principio era 0 y ahora va a ser el producto de su masa por esa velocidad que le han comunicado. Al aplicarle la fuerza le han comunicado una velocidad. Ese instante, esa velocidad por esa masa les da la nueva cantidad de movimiento. Si aquí hacen, ¿no? Esa fuerza ha hecho que cambie la cantidad de movimiento. Era 0 y ahora ya es un valor. La masa por la velocidad que se ha comunicado al aplicarle la fuerza. ¿Se ha entendido?
Sí. O sea que lo que hace una fuerza es la aplicación de una fuerza resultante a una masa, lo que hace es cambiarle su cantidad de movimiento. Eso es lo que planteó Newton, ¿no? O sea, claro, ahora decimos, pues, nada del otro mundo, no es lógico. Si está algo ahí quieto, tiene una cantidad de movimiento cero, yo le aplico una fuerza, va a empezar a moverse, obviamente ya va a tener otra cantidad de movimiento. Esa fuerza ha originado que cambie su cantidad de movimiento. ¿No? ¿Por qué dicen que era un genio? Es muy fácil de entender eso, pero bueno, alguien tenía que plantearlo, ¿no es cierto? Y él lo ha planteado y al final esta segunda ley es lo único que vamos a ver prácticamente en todo el tema para el segundo parcial, ¿no es cierto? No vamos a ver otra cosa. Ahora la veremos de distintas formas, ¿no es cierto? Hasta en términos de energía la vamos a ver, pero es esta misma ecuación puesta de otra forma. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación clave. ¿Ya? Que si se aplica una fuerza a una masa, esta fuerza no equilibrada o esta fuerza resultante hará cambiar la cantidad. Bien, no sé si hay alguna pregunta para pasar ya. Bien. Entonces, como es un producto, vamos a, si yo pongo en vez de P, pongo MV, es la derivada de un producto, ¿no? La derivada de M por V con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo derivan un producto? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? Regla de la cadena. Hacemos eso. El primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo sin derivar por la derivada del primero. Bien, no importa el orden, ¿no? Entonces, ya está la segunda ley de Newton en términos de masa y velocidad, ¿no? Lo único que hemos hecho es sustituir P por su definición, masa por velocidad. Derivamos el producto y tenemos esta expresión. Sobre esta expresión, ¿alguna pregunta? Bien. Ahora, si su sistema fuera de masa constante, si la masa fuera constante, que no es en todos los casos, ¿no es cierto? Pero digamos que, o sea, un cohete, por ejemplo, tiene cualquier cantidad de combustible. Entonces, empieza a moverse hacia arriba después de su impulsión y empieza a gastar combustible y combustible. Su masa cada vez va disminuyendo, ¿no es cierto? Es masa variable. Pero un cajón que se mueve, su masa siempre va a ser constante, ¿no es cierto? Entonces, si fuera ese el caso, si la masa fuera constante, este término se hace cero, porque la derivada de una constante, derivada de la masa con respecto al tiempo. En el caso de que la masa fuera constante, la derivada de una constante es cero. Cero por B, cero. Solo nos va a quedar el primer término. F igual m de V sobre dt. ¿Pero qué es la derivada o el cambio de velocidad con respecto al tiempo? Es la aceleración. Entonces, si el sistema es de masa constante, la fuerza no equilibrada sería igual al producto de la masa por la aceleración. ¿No? En cursos básicos de colegio o prefacultativos, esta directamente van a esta ecuación, ¿no es cierto? O sea, directamente van a un caso particular, no parten de la ecuación general, ¿no? A veces parten directo de un caso particular. ¿Cuál es este caso particular? Sistema de masa constante. Si no es de masa constante el sistema, entonces hay que emplear esta ecuación. Si es de masa constante, pueden emplear esta ecuación. ¿Preguntas?
Bien, eso en cuanto a la segunda ley. La tercera, las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineales. ¿Ya? Esto es el famoso tema de la acción y la reacción. ¿No es cierto? Vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo, esta masa tiene un peso, ¿no es cierto? Tiene un peso. Tiene un peso. ¿Ya? Entonces, si esta masa está colocada sobre una superficie, sobre el piso, digamos, el piso reacciona, pues, ¿no? Reacciona. A esa reacción, por ejemplo, le podemos llamar lo que normalmente se la llama una reacción normal. Entonces, a la acción, ese peso que han colocado ahí, hay una reacción. Dice que es de igual magnitud, o sea que esta normal tendría la misma magnitud que este peso. Colineados están sobre una misma línea y de sentido opuesto. Si esta apunta hacia abajo, esto obviamente va a apuntar hacia arriba, ¿no? Como estamos viendo en este grafiquito que acabo de delinear. ¿Preguntas? ¿Se entiende, Inge? Muy bien. Con eso ya tenemos entonces explicadas esas tres primeras leyes, ¿no? Bien. Ahora, de las tres, ¿no? De esas tres, la segunda ley es la base del presente estudio, ¿no? O sea, toda esta relación, ¿no? Y hay un caso particular que se va a usar mucho, que es esta ecuación, cuando el sistema es de masa constante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van a un laboratorio y le aplican a una fuerza, perdón, a una masa, una fuerza F1, ¿no? Y miden la aceleración, van a obtener un valor, A1, digamos. Y van a ver que ese F1 es proporcional. Entonces, ¿cómo determinan la proporcional? Multiplicando por una constante, vamos a llamar F. Entonces, F1, esta proporcional se vuelve igualdad, multiplicando por la constante M, F1 va a ser M a 1, de ahí despejan M, va a ser F1 sobre 1. Bien. La misma partícula, la misma masa, ahora le aplican una fuerza F2, distinta a F1. Ya no van a obtener la misma aceleración a 1, van a obtener otra aceleración. Si F2 es más grande que F1, al ser la aceleración proporcional, la aceleración también será más grande. Pero si dividen F2 entre 2, otra vez obtienen el mismo valor. Si después le aplican a la masa otra fuerza distinta, una F3, digo, van a medir una aceleración. Si dividen F3 entre 3, otra vez les va a dar la M, ¿no? Ese M se conoce como la masa de la partícula, ¿no? Entonces, hemos visto ya, aquí dice, cuando es constante es posible escribir la segunda ley de Newton como fuerza igual a masa por aceleración. Eso lo hemos demostrado, no solo a partir, este es un tema de laboratorio, ¿no? Ya lo hemos demostrado analíticamente aquí, analíticamente. Si la masa es constante, la derivada de una constante con respecto al tiempo es 0, 0 por b es 0 y solo les queda este término. Y este término es m por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y esa derivada es la aceleración. Entonces, acá está analíticamente y aquí hay un análisis, ¿no? De que la segunda, constituye la segunda ley en la base de análisis de todo este tema. Entonces, también se puede en laboratorio llegar a la misma conclusión. Cuando tienen una masa constante, ustedes pueden llegar a la ecuación F igual a masa por aceleración.
aquí le voy a poner ya está bien. Ahora, otra ley de Newton, que está fuera de esta primera, segunda y tercera. La ley de la atracción gravitacional. Esto está relacionado directamente, es historia de la manzana, ¿se acuerdan? De la manzana. Que estaba Newton sentado ahí debajo de un árbol y de pronto ve que cae la manzana, ¿no? Y empieza a pensar sobre eso. Empieza a pensar y entonces se da cuenta que si cae es porque se atraen entre la manzana y la tierra, digamos, hay una atracción. Entonces, cuando la manzana ha crecido bastante y ya se ha debilitado la ramita, ya esa fuerza de agarre es pequeña frente a la fuerza de atracción entre la manzana y la tierra y por eso cae. Se da cuenta de eso. Entonces, empieza a analizar y ahí va profundizando y al profundizar el tema se da cuenta que entre todas las masas hay una atracción y que la fuerza de atracción es proporcional a esas masas. Mientras más grandes sean las masas, mayor será la fuerza de atracción. Y en sus estudios, en sus análisis con ensayos y demás, también se da cuenta y los experimentos le permiten verificar que esa fuerza, si bien es proporcional a las masas, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Bien. Establecido eso, que la fuerza es proporcional a las masas e inversamente proporcional, esa ecuación de proporcionalidad se vuelve igualdad cuando multiplican por una constante. ¿Ya? Newton le llamó la constante de la gravitación universal. ¿Por qué universal? Porque esa constante sirve para analizar la fuerza de atracción entre la manzana y la Tierra, entre ustedes y la Tierra, el peso de nosotros, entre la Tierra y la Luna y Marte, ¿no? La Tierra con Marte, lo que sea, dos masas separadas una distancia. Entonces ahí está el gran mérito que ha ido haciendo los experimentos para al final poder determinar esa constante de gravitación universal. Y obtuvo el valor en el sistema internacional de 66.73 por 10 a la menos 12 metros cúbicos sobre kilogramos segundo cuadrado. Entonces, ya hay un valor de la constante de proporcionalidad para la fuerza de atracción entre dos masas que le sirve en todo el universo. Por eso se llama constante de la gravitación universal. ¿Preguntas? Bien. Entonces, para nuestro sistema, digamos, la Tierra obviamente es una masa muy grande frente a nuestra masa, o la masa de una casa, o la masa de una fruta, de lo que sea, pues, ¿no? La masa de la Tierra es obviamente mucho más grande. Entonces, predomina sobre nosotros, ¿no? Entonces, la fuerza que se considera que ejerce la Tierra sobre las partículas recibe el nombre de peso, ¿no? Le hemos llamado peso. ¿Ya? ¿Preguntas? Una duda, ingeniero. Esta ley solo se aplica para dos partículas, ¿verdad? Sí. Ya vamos a ver el tema de interacción. Cuando veamos sistema de partículas, ya vamos a meternos con más, ¿ya? Con más partículas. A ver cómo se interpreta eso. Bien, entonces, si una de las masas es la Tierra y otra es la nuestra, la de una caja, la de un televisor, de una casa, de lo que sea, esa fuerza le ponemos el nombre de peso, ¿verdad? Peso.
esa fuerza de atracción. Bien. Entonces, vamos a ver, voy a hacer para relacionar eso un grafiquito. Digamos la Tierra, ¿no? Achatada en los polos, pues, radio más grande en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, si tenemos una partícula, podemos girar esto. Voy a poner así nomás para que sea más fácil. Bien. Entonces, desde el centro de la Tierra, vamos a marcar aquí la fuerza de atracción que hay entre estos dos, ¿no? La fuerza de atracción. Esta es la fuerza de atracción. Lo que queremos obtener, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí voy a hacer el lado equivalente, aquí más o menos, ahí, ¿no? Hacer una flechita. Ya, si ese es el radio de la Tierra, para esa posición, ¿no? Para esta posición. Entonces, a este otro lado es lo mismo, ¿no? Ahí tiene el radio de la Tierra, medido en esa posición. Después, toda la Tierra tiene una masa que vamos a llamar también masa de la Tierra. A esta masita le vamos a llamar M. Entonces, F va a ser igual a G. G, la constante universal. Aquí que iba. Arriba iba el producto de las masas, ¿no es cierto? Versus micrófonos. Ya. Producto de las masas. Y el radio de esta masita va a ser insignificante frente al radio de la Tierra. Aquí podemos ponerlo más. Ingeniero, disculpe, es la misma compañera de hace rato. Probabilidad. Bien, entonces lo vamos a silenciar. Bien. Bien.
Ah, no. Estábamos en pizarra. Entonces, acá podemos escribir así. F igual. F igual. Aquí vamos a poner un quebrado. Y vamos a escribir G por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. No. Así no es bien. Aquí el M por esto, ¿no? Entonces igual a F. F igual masa, esta masa, por GMT sobre T. G es una constante, ¿no? La masa de la Tierra es otra constante, son dos valores. El radio de la Tierra no es tan constante, ¿no? En el ecuador vale más que en los polos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es tomar, digamos, una posición se toma una posición en la latitud correspondiente a los 45 grados. Es una latitud estándar, ¿no? Estándar. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tomar el radio de la Tierra. Para esa latitud estándar, si ponen el valor de t, lo elevan al cuadrado, ponen el valor aquí de g, ponen el valor de la masa de la Tierra y este valor les da 9.81, 9.806 si somos más precisos. Entonces ya saben que ese valor es el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces esta fuerza de atracción viene a ser igual a m por g. Y a este producto, ¿qué le llamamos? Le llamamos peso, ¿verdad? Peso. De ahí sale. O sea que este producto entre este cuadrado, g por m por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado, les da el valor de g. Entonces, este peso va a depender, ¿no es cierto?, del valor de g. Y g va a depender de la masa de la Tierra y del radio. O sea que g en la localización estándar tiene 981, en los polos tendrá otro valor, en el ecuador tendrá otro valor, no varía mucho, ¿no? Pero variará en algo. Pero lo que se hace es trabajar con un valor único de 981, digamos, ¿no? Pero tiene ahí sus ciertas variaciones en el polo o en el ecuador porque el radio tiene alguna pequeña variación, ¿no? Pero lo importante acá, que este peso, el peso de las cosas, va a depender de estas variables. ¿Qué pasa si se van a la luna? Sigue valiendo esta ecuación. Pero
si bien G es el mismo valor, la masa de la Luna es distinta de la masa de la Tierra, es menor. El radio de la Luna es otro valor. Entonces van a obtener un G menor. O sea que si se pesan en la Luna van a pesar menos. O sea que el peso depende de dónde se haga la medición, ¿no? En cambio, la masa va a ser constante donde sea, ¿no? Pero el peso va a depender de este valor de G. Y el G depende de estas variables. Entonces, no es lo mismo pesarse o pesar un objeto en la Tierra que en la Luna, ¿no? Porque este valor de la gravedad en la Tierra tiene un valor, en la Luna va a tener otro valor, porque va a ser función de la masa de la Luna, el radio de la Luna, etc. ¿Se ha comprendido? Sí, que Inge. Muy bien. Entonces, volvemos acá. La masa es una propiedad de la materia, ¿no? Por la cual vamos a comparar la acción de un cuerpo sobre otro. Esta propiedad se va a manifestar justamente por lo que acabamos de ver, la atracción gravitacional entre dos cuerpos. Y va a medir, ¿qué cosa? La resistencia de la materia al cambio de velocidad, ¿no? Es decir, ¿qué resistencia nos opone una masa a que cambie su velocidad? Otra vez, la pelotita que está sobre el piso, ustedes una pequeña fuerza y la van a mover, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su masa no es grande, ¿no? Ahora, cambien la pelotita por una inmensa roca y una piedra tremenda. No la van a poder mover con la fuerza que ustedes ejercen. Necesitaría una fuerza mucho más grande. ¿Por qué? Porque es mayor masa, ofrece mayor resistencia al cambio de la velocidad. Va a querer seguir estando en cero, ¿no? Y para mover tienen que darle una fuerza realmente altísima cuando tiene una masa muy grande, ¿ya? Y como les decía hace un ratito, es una cantidad absoluta, ¿no? En cualquier lugar la masa es la masa. En cambio, el peso no es absoluto. Depende del campo gravitacional en el que se vaya a efectuar la medida, ¿no? Un campo gravitacional puede ser la Tierra, otro puede ser la Luna, lo que sea. Y entonces, al variar las masas, los radios de esos campos gravitacionales, va a cambiar el valor de G y por tanto va a cambiar el peso. ¿Cómo obtenemos esto? Ya lo hemos hecho en la pizarrita. Bien. Y les decía que el valor de la masa, bueno, la masa es la misma, G es la misma. El radio de la Tierra se lo va a medir en una localización a nivel del mar y a una latitud de 45 grados, ¿no? Esa se llama localización estándar, es la que les he mostrado. Y reemplazando G, la masa de la Tierra, y el radio de la Tierra en la localización estándar, se obtiene G 9.80665 metros por segundo al cuadrado, que para los cálculos vamos a nosotros utilizar como, redondeando esto a dos decimales, como 9.81. ¿Preguntas? Inge, una consulta. Sí. Si, digamos, tenemos un cuerpo bien grande y en un lugar sin fricción, ¿nos costaría más mover el cuerpo? Digamos, dependería del tamaño del cuerpo, de la masa del cuerpo, mejor dicho, si no habría fricción, o nos costaría lo mismo mover una roca que mover una pequeña pelota, si no existiera fricción. No, la fricción es una componente adicional. Nos pondremos en los dos casos, ¿ya? Que para la roca y para la pelota existe la misma fricción, ¿ya? Entonces, obviamente, la masa pequeñita, la pelota va a ser fácil moverla con una fuerza pequeña, pero la roca grandota va a tener que moverse con una masa grande, o perdón, con una fuerza muy grande. Y ustedes dirán, pero ¿por qué si la fricción es la misma? ¿Por qué? Porque la masa es la que se está oponiendo en este caso al movimiento. Por un lado es la masa y por otro lado es la fricción. Pero en el mismo grado de fricción, un objeto de masa pequeña
va a ser más fácil mover que un objeto de masa muy grande. ¿Está claro? Ah, ya, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, Sí. ¿la gravedad siempre es positiva o habrá algún momento que sea negativa, Inge? La Ya gravedad. hemos hablado de eso cuando veíamos caída libre, ¿no es cierto? ¿De qué depende si G es positivo o negativo? Del eje de coordenadas. Del sistema de referencia que adopta. Si su sistema de referencia, digamos el eje vertical, apunta hacia arriba, G va a ser negativo. Si su sistema de referencia, el eje, apunta hacia abajo, va a ser positivo. Depende del sistema de referencia que coloquen al momento de resolver el problema que se plantea. O sea, físicamente, ¿hacia dónde apunta? Hacia el centro de la Tierra. G apunta hacia el centro de la Tierra. Bien, o sea, hacia abajo. Pero el signo le ponemos nosotros en función al sistema de referencia, no hacia a dónde apunta. Si su sistema de referencia, el eje positivo es hacia arriba, G va a ser negativo. Si su sistema de referencia tiene el eje positivo hacia abajo, G va a ser positivo. Entonces está relacionado con el sistema de referencia que coloque. ¿De acuerdo? Inge. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces acá vamos a dejar la clase. Yo sé que el viernes es feriado, pero no nos va a dar tiempo si no aprovechamos ese día. Entonces vamos a pasar nomás clases, ya no creo que haya problema, ¿no? No hay mucha actividad tampoco por la pandemia, entonces creo que aprovechamos. No creo que haya problema, no se pregunto, ¿no? No creo, Inge. Ya, entonces igual les voy a poner la programación de la clase, ¿ya? Continuamos ese día. Inge, ¿lo puedes Entonces, subir tus diapositivas, por favor? claro, claro, les voy a pasar como siempre. Muchas gracias, Inge. No, ¿por qué? Pues porque... Bien, hasta el viernes entonces. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, luego. Inge. Gracias, ingeniero. Gracias, Hasta luego. Inge, hasta luego. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego.